El cementerio Greyfriars rodea la capilla Greyfriars Kirk en el centro de Edimburgo, en Escocia, y es operado por el Ayuntamiento de Edimburgo en colaboración con un fideicomiso benéfico que está vinculado a la iglesia, pero es independiente de ella. Greyfriars Kirk es una parroquia perteneciente a la Iglesia de Escocia, hoy en día conocida como la cárcel de los Covenanters o Iglesia de las Tierras Altas. Enseguida les explicaré por qué. Este es uno de los edificios más antiguos, construidos a las afueras de la parte vieja de Edimburgo, iniciado en 1602 y completado en 1620. Greyfriars tomó su nombre del convento franciscano del lugar, que se disolvió en 1560. El cementerio se fundó en agosto de 1562, después de que se concediera la sanción real para reemplazar el cementerio de la Catedral de St. Giles. El cementerio estuvo involucrado en la historia de los Covenanters. Estos eran miembros de un movimiento político y religioso escocés del siglo XVII, que apoyaba una iglesia presbiteriana de Escocia y la primacía de sus líderes en asuntos religiosos. Comenzaron en 1638 con la firma del Pacto Nacional en la Capilla Kirk y en 1679 alrededor de 1.200 Covenanters fueron encarcelados en la parroquia a la espera de un juicio y posteriormente colgados, y es por eso que al edificio se lo conoce como la cárcel de los Covenanters. Muchas de las parcelas están rodeadas por muros de piedra ornamentada o mortsafe, que son una especie de cajas con rejas para preservar los cadáveres de los intentos de vandalismo de principios del siglo XIX, utilizados para prácticas como el estudio de muertos que propiciaba el Colegio Médico de Edimburgo con los cadáveres para su disección. En muchos casos, el gobierno les proporcionaba cuerpos de criminales ejecutados, pero cuando estos no eran suficientes, empleaban a hombres para robar cuerpos y transportarlos de un lugar a otro, incluso al otro lado del mar, para venderlos a las escuelas de medicina. Muchas personas estaban decididas a proteger las tumbas de familiares y amigos recientemente fallecidos. Los ricos podían permitirse pesadas lápidas, bóvedas, mausoleos y jaulas de hierro alrededor de las tumbas, pero los pobres comenzaron a colocar flores y guijarros en ellas para detectar disturbios. Colocaban brezos y ramas en el suelo para dificultar la exhumación. Sobre las tumbas nuevas acomodaban piedras grandes, a menudo en forma de ataúd. Amigos y familiares se turnaban o contrataban hombres para vigilar las tumbas durante las horas de oscuridad. A veces se erigían casetas de vigilancia para albergar a los cuidadores. Una caseta de vigilancia en Edimburgo es un edificio almenado de 3 pisos con ventanas. Las sociedades de observación se formaban a menudo en las ciudades. Había una en Glasgow con 2.000 miembros, y aún así las tumbas eran saqueadas. Pero volvamos al tema que nos convoca. Durante los primeros días de la fotografía, en la década de 1840, el cementerio fue utilizado por David Octavius Hill y el fotógrafo Robert Adamson como escenario de varios retratos y representaciones vivientes, como por ejemplo la obra artística El enterrador. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué les hablo de un cementerio? Porque obviamente el cementerio Greyfriars tiene fama de estar embrujado. Los sucesos paranormales más frecuentes se le atribuyen al espíritu inquieto del infame abogado George Bloody Mackenzie, enterrado allí en 1691. George se encargó de encarcelar a cientos de militares de los Covenanters a finales del siglo XVII. Se comenta que el fantasma de Mackenzie causa moretones y cortes a los que entran en contacto con él
y muchas personas han informado sentirse extraños. Particularmente, los visitantes que toman el paseo de la Ciudad de los Muertos, que tiene acceso a la cárcel de los Covenanters, de hecho, sostienen que han sufrido lesiones sin haber tenido ningún tipo de accidente. Más interesante aún, es que existe un número de muertes que han tenido lugar en el cementerio mismo. Pero este sitio es especialmente conocido por la leyenda de Bobby Greyfriars, el perro fiel que vigilaba la tumba de su amo. Bobby, un perro de raza Skye Terrier, fue el mejor amigo del policía John Gray, quien lo cuidó desde que este era un cachorro hasta su muerte por tuberculosis en 1858. Después de que John fuera enterrado en el cementerio Greyfriars, Bobby no se movió de su lado nunca más. Muchas veces trataron de moverlo de ahí para llevarlo a un lugar mejor, pero Bobby no dejaba que nadie lo separe del lado de su amigo. Durante los 14 años que Bobby permaneció en el cementerio, los habitantes de la ciudad se encariñaron con él y le llevaban comida. En 1872, Bobby falleció y pudo por fin descansar en paz cerca de la última morada de su querido camarada. Tenía 17 años. En esa época, debido al gran número de perros callejeros que había en la capital escocesa y el peligro que esto suponía, se obligó a que todos los canes tuvieran una licencia. Los que no la tenían eran recogidos y eliminados. Lógicamente, Bobby no tenía licencia, pero su historia llegó a oídos del Lord Provost de Edimburgo, que era a su vez el presidente de la Sociedad Escocesa para la Prevención de la Crueldad a los Animales, y este le pagó la licencia y le colocó la chapa que lo acreditaba en su collar. El cementerio Greyfriars tiene tumbas de personas muy célebres para Escocia, pero ninguno puede hacer sombra al perro Bobby de Edimburgo. Su lápida es la primera que verás al entrar al cementerio, pero lamentablemente solo se trata de una placa conmemorativa, porque Bobby en realidad no se encuentra enterrado allí. Después de un tiempo, las autoridades decidieron mover su cadáver a un lugar más adecuado. Ahora se encuentra junto al cementerio, pero fuera de él. Bobby fue trasladado a un lado de los muros del exterior debido a las quejas de algunos ciudadanos que alegaban que el cementerio era terreno sagrado y no podía haber un animal ahí. Pese a eso, los visitantes acuden a la tumba conmemorativa a dejar flores y juguetes. Incluso en el Museo de Edimburgo encontrará su collar y su plato de comida. En 2011, un médico, historiador y escritor sueco-británico llamado Jan Bondeson publicó una biografía sobre el perro, en la que relata sus investigaciones. Averiguó que Bobby era posiblemente un perro vagabundo que vivía en los alrededores del Hospital Heriot de Edimburgo, y el jardinero lo recogió y lo llevó al cementerio. La existencia de los llamados perros de cementerio era una práctica habitual en el siglo XIX. Los sepultureros y jardineros los llevaban consigo y los alimentaban para que vivieran en los recintos. Era común que la gente pensara que estaban allí acompañando a sus amos fallecidos, y este hecho fue aprovechado por el director del cementerio Greyfriars, que había adoptado a Bobby. Se tejió una historia a su alrededor y esa fue publicada en un periódico local, teniendo repercusión nacional. En breve, las visitas al cementerio para conocer a Bobby se multiplicaron. En su libro, Bondeson apunta que posiblemente el Bobby Greyfriars original muriera en 1867 y fuera sustituido por otro ejemplar más joven, ya que existen fotografías anteriores y posteriores a ese año y son claramente de dos perros diferentes. Esto aclararía la extraña longevidad de Bobby,
que al parecer vivió 17 años, cuando, por lo general, los canes de esta raza no superan los 10 o 12 años de vida. Otro dato curioso es que resulta que a J.K. Rowling le gustaba dar paseos por el cementerio Greyfriars de manera constante, casi a diario. Muy cerca del cementerio se ubica la George Heriot School, que tiene sus instalaciones en un gigante y majestuoso castillo de cuento. Es una de las instituciones educativas más exclusivas de todo Reino Unido. Allí, los alumnos son divididos en 4 secciones o casas: Lauriston, Greyfriars, Castle y Rayburn. Definitivamente, esto es referencia directa para las casas de Hogwarts. Para los fanáticos de la saga de libros y películas de Harry Potter, este es un viaje que deben considerar hacer.